1997. Apple está a 90 días de desaparecer. Malos resultados, malos productos, una empresa sin identidad, sin rumbo. La acción no para de bajar. Su fundador, Steve Jobs, lleva 12 años en el exilio, expulsado de su propia empresa. El hombre que la creó en un garaje ya no tiene ni voz ni voto en ella. Apple necesita un cambio urgente o va a desaparecer para siempre. Todo empezó con una llamada de teléfono. Esta es la historia de la mayor remontada empresarial de todos los tiempos. 1985. Apple no para de perder dinero. El Macintosh, el ordenador que Jobs había creado, es demasiado caro, demasiado lento. Las ventas caen un trimestre tras otro. La junta directiva necesita un culpable y decide echar a Steve. Fue traicionado por toda la junta. John Sculley, el CEO, eligió cambiar el mundo, y lo primero que hizo fue echar al hombre que se lo propuso. John se puso al mando de Apple, apostó fuerte por el marketing y amplió la línea de productos. PowerBook, Newton, Macintosh Plus, Macintosh LC. Apple llegó a tener más de 40 modelos de ordenador diferentes en catálogo, tantos que ni sus propios empleados sabían explicar la diferencia entre ellos. Después de Sculley vinieron dos CEOs más, fracaso tras fracaso. Apple intentó ser vendida a IBM, a Sun Microsystems y hasta Philips. Ninguno quiso comprarla. Para 1997, Apple perdía más de $1.000 millones al año. La cuota de mercado había caído al 3%. La acción había bajado un 80% desde la salida de Jobs. Apple necesitaba un cambio urgente o iba a desaparecer. Apple necesitaba a Steve Jobs. En diciembre de 1996, Apple compró Next por $429 millones. Con ello, Steve Jobs volvió a Apple como asesor. 8 meses después, en septiembre de 1997, Steve Jobs fue nombrado CEO interino. Lo primero que hizo fue sentarse con todos los equipos de producto a revisar qué estaban vendiendo Apple. En ese momento, Apple tenía ordenadores con nombres tan parecidos que era imposible distinguirlos. Performa 5200, Performa 5300, Performa 6200, Performa 6300. Tras semanas de reuniones agotadoras, Jobs se levantó, fue a la pizarra y dibujó una cuadrícula de 2×2. Arriba escribió consumidor y profesional. A un lado, escritorio y portátil. 4 cuadrantes, 4 productos. Y dijo, esto es lo único que Apple necesita. Un gran producto para cada cuadrante. Todo lo demás se cancela. Steve eliminó el 70% de la línea de productos. Despidió 4.100 personas, un tercio de la plantilla. Suspendió todos los programas de caridad. Y fichó a Tim Cook, un experto en la cadena de suministro que venía de Compaq. Antes de tener un solo producto, antes de lanzar nada al mercado, Steve lanzó una campaña publicitaria. Think Different, pensar diferente. No vendía ningún ordenador, no mostraba ninguna pantalla. Era un anuncio con imágenes en blanco y negro de Einstein, Gandhi, Martin Luther King, Muhammad Ali y Picasso. Personas que cambiaron el mundo yendo contra la corriente. Un manifiesto que se convirtió en la esencia de Apple. 1998. Apple presenta el primer producto de la nueva era, el iMac. Mientras toda la industria vendía ordenadores beige, rectangulares y aburridos, el iMac era translúcido, azul bondi, con forma de gota. No tenía disquetera, algo que la prensa consideró un suicidio comercial. El responsable de este diseño era Jony Ive. Ive se convirtió en la persona más importante de Apple después de Jobs. Juntos definirían la estética de cada producto de Apple durante los siguientes 15 años. El iMac fue todo un éxito, vendió 178.000 unidades en sus primeras 6 semanas. Un tercio de los compradores nunca habían tenido un ordenador. Apple pasó de perder $1.000 millones a ganar 309 millones de beneficio en un solo año. Steve había salvado la empresa de la ruina y las acciones empezaron a subir. Después llegó el iBook, el PowerMac G3, PowerBook G3 para profesionales. Los 4 cuadrantes de aquella pizarra estaban llenos. En solo 2 años, Jobs había cambiado el mundo. Lo que el mundo no sabía es que el iMac era solo un calentamiento. Jobs ya estaba pensando en algo mucho más ambicioso, algo que no tenía nada que ver con ordenadores. 6 semanas después del 11 de septiembre, mientras el mundo miraba hacia otro lado, Steve Jobs presentó el iPod, 1000 canciones en tu bolsillo, un dispositivo blanco del tamaño de una baraja de cartas con una rueda táctil que hacía navegar entre canciones fuera casi adictivo. El iPod no fue solo un producto, fue una declaración, transformó la manera en que consumíamos música, dejando atrás los CDs, los Walkman y los reproductores torpes de la época. La pieza que faltaba llegó el 28 de abril de 2003, la iTunes Store, canciones
legales a 99 céntimos. Jobs pudo convencer una a una a las 5 grandes discográficas. Se vendieron 1 millón de canciones en 5 días. Apple había previsto que tardarían 6 meses. Jobs había creado un ecosistema cerrado. Si querías el iTunes tenías que comprar un iPod o un Mac. En 2008 el iPod vendió casi 55 millones de unidades en un solo año, es decir, un 70% del mercado. Jobs ya estaba pensando en otra cosa, algo mucho más grande, y lo que estaba construyendo era tan secreto que los propios ingenieros que lo hacían no podían hablar de ello, ni siquiera entre ellos. Este proyecto iba a cambiar la humanidad. Nadie estaba preparado para lo que iba a venir. Dentro de Apple lo llamaban Proyecto Morado. 200 ingenieros de élite trabajaban en un área secreta. En la puerta había un póster de Fight Club con un texto: la primera regla del Proyecto Morado es que no hables del Proyecto Morado. El iPhone no empezó como un teléfono, empezó como una tablet. Jobs odiaba a un directivo de Microsoft que presumía de que las tablets con bolígrafo digital dominarían el mundo. Quiso demostrar que había una forma mejor, una pantalla controlada solo con los dedos. Cuando sus ingenieros le enseñaron el prototipo, cambió de idea al instante. Ahí empezó la idea del iPhone. Tras meses de desafíos constantes, el 9 de enero de 2007, Jobs subió al escenario del Moscone Center en San Francisco. Lo que nadie sabía es que estaba a punto de hacer la demostración más arriesgada de su vida. Dijo que iba a presentar 3 productos revolucionarios: un iPod con pantalla panorámica, un teléfono revolucionario, un dispositivo de internet. Lo fue repitiendo cada vez más rápido hasta que dijo: no son 3 dispositivos separados, es un único dispositivo y lo vamos a llamar iPhone. Fue un momento mágico, pero detrás del escenario los ingenieros estaban aterrados, porque el iPhone era un desastre. Los prototipos cortaban llamadas, se congelaban, se apagaban solos. Si enviabas un mail y luego navegabas por internet funcionaba, pero al revés se colgaba. En 100 ensayos, Jobs nunca logró completar toda la demo sin que algo fallara. Mientras tanto, Steve Ballmer, CEO de Microsoft, fue a la televisión y se rió de Apple diciendo: $500, es el teléfono más caro del mundo, no tiene teclado, no hay ninguna posibilidad de que consiga cuota de mercado. Desde ese momento, Apple ha vendido más de 2.300 millones de iPhones, convirtiéndose en el producto más exitoso en la historia de la tecnología. Los números de lo que Steve Jobs logró son difíciles de procesar. Cuando volvió en 1997, Apple valía 2.300 millones. Cuando murió, valía 350.000 millones de dólares. Multiplicó la acción por 150, los ingresos pasaron de 7.000 a 108.000 millones. De perder 1.000 millones al año a ganar 25.900 millones de beneficio neto. Pero Steve Jobs estaba librando una batalla que no podía ganar. En 2003 le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Cometió un error que él mismo lamentó profundamente. Rechazó la cirugía durante 9 meses. Cuando se operó, el cáncer ya se había extinguido al hígado. En junio de 2005 dio un discurso a los graduados de Stanford que se convertiría en el más visto de la historia. Y dijo: recordar que vas a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de la vida. El 24 de agosto de 2011, Jobs envió una carta de renuncia, y el 5 de octubre de 2011, Steve Jobs murió en su casa de Palo Alto. Tenía 56 años. Jobs transformó 7 industrias: los ordenadores, la música, los teléfonos, las tablets, el comercio, la distribución digital, la animación. La acción de Apple, que valía 12 céntimos cuando volvió, se ha multiplicado más de 11.000 veces. Pero quizá la lección más importante de esta historia no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el enfoque. Jobs lo dijo mejor que nadie: Apple no triunfó por hacer cosas, triunfó para hacer menos cosas pero hacerlas extraordinariamente bien. Si esta historia te ha parecido increíble, dale a like y suscríbete al canal.